Y yo quiero compartirte lo que Dios ponía en mi corazón. Mateo 7:20 dice: así que por sus frutos los conoceréis. Y esta es una de las cosas, una de las claves por las cuales la gente va a saber si nosotros somos cristianos. Esta es una. El libro de Juan, lo voy a leer yo rapidito. Esto es como una introducción. Oh, tengo introducción y todo, ¿eh? Juan 13, verso 34 dice: un mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y el 35 dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Amén. Estas son dos claves que Jesús nos da para que la gente nos identifique a nosotros como cristianos, como verdaderos hijos de Dios. Es la manera en cómo podemos identificar a alguien que dice que es seguidor de Jesús. Yo quiero que ahora me acompañen al libro de Primera de Pedro, capítulo 4. Y es aquí donde nace esto que Dios estuvo hablando en mi vida. Una carta, un libro que escribió Pedro, discípulo de Jesús. Y Pedro escuchó todo esto que Jesús enseñaba a sus discípulos, ¿no? De que nos amemos los unos a los otros, de que por su fruto lo conoceremos. Porque cuando hablamos de estas dos evidencias que nos dejó el Señor para reconocer si somos, en realidad habla de cómo podemos reconocer a alguien que es hijo de Dios o que es cristiano. Pero yo quiero cambiarlo un poquito, y a lo que me llevó esta palabra es a reconocerme a mí, si soy cristiano o no. ¿No es cierto? Cuando la palabra habla de que por su fruto los conoceremos, ¿qué nos quiere decir? Que no importa lo que digamos, sino que lo que hacemos. Eso es lo que nos está queriendo decir. Tenemos Primera de Pedro, capítulo 4, así leemos. Dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencia, embriaguez, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan, pero ellos darán cuenta del que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. El 7 dice: mas el fin de todas las cosas se acercan, sed pues sobrios y velad en oración. Y este es el que más me gusta. El 8 dice: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados.
hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y acá Pedro, que entendió lo que Jesús enseñaba en ese tiempo, nos está explicando o nos está enseñando cómo debemos actuar en nuestra vida para ser buenos cristianos o verdaderos cristianos. Nos está hablando en el versículo 1, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Nos está hablando que en medio del sufrimiento, en medio de alguna persecución, en medio de alguna situación, también es un buen motivo que nosotros tenemos, ¿sí?, para que la gente se acerque a Cristo. ¿Sí? Nos está hablando de que Él ya sufrió y que nosotros tenemos que tener ese mismo pensamiento que tenía Él. Porque Jesús cuando sufría, en el tiempo que Él estaba, no andaba a los insultos con las personas, no hablaba mal de nadie, no criticaba, no murmuraba, no le pegaba a nadie, ¿o no? Y tener el mismo pensamiento de Él es tener también ese mismo comportamiento. Cuando yo leía esto ahí en mi oficina, en mi casa, y decía que es difícil, ¿no? A veces se nos hace difícil, pero Dios es tan bueno que nos da todas las estrategias, nos da todo. En medio del sufrimiento adoptemos la misma actitud que Jesús. Uno no se prepara en medio del problema, uno se prepara queriendo resolver el problema. ¿Sí? Nosotros vamos a poder demostrar esto enfrentando el problema, queriendo darle una solución. Ahí vamos a empezar a querer tener esa actitud, ese pensamiento que Jesús tenía. No vamos a prepararnos escapándonos de las situaciones. Nos preparamos en medio del conflicto, nos preparamos en medio de cada situación que estamos viviendo. Nos preparamos. ¿Sí? Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dice el 3: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencia, embriaguez, bueno, en todo tipo de pecado. Cuando nosotros morimos a nosotros mismos o le decimos: Señor, te acepto en mi vida, en mi corazón, tómame, es tuyo soy, quiero seguirte, bueno, no sé, todas las cosas que le hemos dicho al Señor, sabemos muy bien que las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas, como siempre dice el hermano Manuel. Pero también sabemos que tenemos que comenzar a vivir una vida conforme al Espíritu, conforme a lo que Dios le agrada, conforme a lo que Dios dice en cómo tenemos que hacer las cosas. No podemos seguir actuando a la vieja manera de vivir, ¿no es cierto? Tienen que haber cambios en nosotros, tienen que haber cambios en nuestra vida. Ay, pastor, pero no es fácil, ¿no? Yo no digo que sea fácil. Para mí no es fácil. Nada es fácil. Si ustedes supieran. Pero estoy agradecido a Dios porque sé y he entendido que en medio del conflicto, en medio de la prueba, en medio de la persecución, y no hablo de una persecución que me persigan para matarte, sino hay muchas persecuciones que vienen de acá.
Hay muchas persecuciones que vienen en nuestros pensamientos. En medio de esa persecución, Dios a mí me ha fortalecido y he podido... Gracias, Leito. Vamos a orar por un sonidista, che. En medio de esos conflictos, Dios a mí ha estado trabajando en mi vida, como la vida de mi esposa, y nos ha hecho crecer. Amén. Nos ha hecho crecer. Basta ya el tiempo pasado por haber hecho lo que no era. Ya está. Suficiente con ese tiempo. Ya anduvimos en el mundo, ya está. Cortémosla. Se lo voy a predicar así. Listo, ya fue suficiente todo lo que hicimos, todo lo que fumamos, todo lo que tomamos, todo lo que hicimos malo. No voy a dar más ejemplos. Todo lo que mentimos, yo. Todo lo que fornicamos, todo lo que adulteramos. Basta ya ese tiempo que vivíamos. Basta ya ese tiempo que vivíamos presos de ese pecado. Basta ya de ese tiempo en que vivíamos perdiéndonos en este mundo, nos está diciendo. Basta ya el tiempo pasado por haber hecho lo que agrada a los gentiles, lo que agrada al diablo, lo que agrada a la gente que está en el mundo, andando en diferentes tipos de pecados. Me subí un poquito a este grito. No sé si el 1 o el 2. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan. A estos, ¿a quiénes? A nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestra familia, a nuestros conocidos, a nuestros compañeros de trabajo, a la gente que se enteró algo por ahí de nosotros. A estos, dice, les parece cosa extraña el camino que nosotros hemos decidido tomar. Y yo lo contaba en la casa de oración el jueves, cuando Dios tocó mi corazón y decidí cambiar. Puse, como decía Marina, en mis 50. A mis compañeros les parecía extraño, aún a mi familia les parecía extraño el camino que yo había tomado, de querer apartarme de todo eso. Y nos ultrajan quiere decir, y hablan mal de nosotros. ¡Ja! Mira esto. ¿Para qué va a la iglesia? Me acuerdo. Mira este. Se robaba hasta las flores de los floreros. Iba a la iglesia, ahora se hace el santo. No, ¿pero qué va a cambiar aquel, Leo? ¿Si viste lo que es? Está perdiendo el tiempo ahí. Eso es, nos ultrajan. Y a mí me decían, ¿te olvidaste cuando mirábamos peliculitas ahí, atrás del portón? ¿Te olvidaste las gaseositas que dejábamos en la casa? ¿Te olvidaste los vacíos que no? Sí, bueno, no me olvidé. En mi vieja vida, en mi mal vivir, sucedían esas cosas. Y cuando habla de que nos ultrajan, habla de esto, de que vamos a ser ultrajados, vamos a ser ofendidos por nuestra mala manera de vivir. La gente va a hablar mal de nosotros. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, quedémonos tranquilos. De eso se va a encargar Dios. No tomemos nosotros justicia por nuestra propia mano. Simplemente oremos para que entiendan esta decisión que nosotros hemos tomado y que algún día, a través de nosotros,
a través de mi vida, ellos también puedan llegar a tomar esa misma decisión. Y también acordémonos nosotros que también vamos a ser juzgados. Porque no solo ellos, sino nosotros también vamos a dar cuenta delante de Dios, delante del Dios vivo. ¿Y por qué le digo esto? Porque a veces, para no sentirnos mal, o para quedar bien con una persona u otra, terminamos accediendo a lo que ellos nos piden. Para no dejar de ser popular, o porque queremos llamar la atención, terminamos entrando en el mismo desenfreno. Pero si es un ratito, Dios me va a perdonar. No, es un ratito que te va a traer muchos problemas. Pero pastor, nada. No tiene que estar. Nos cuesta, sí, a nosotros nos cuesta, a mí me cuesta. Entonces, también nosotros Dios nos va a juzgar. También vamos a tener que rendir cuenta. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos para que sean juzgados en la carne, según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Y el 7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. ¿Qué nos está diciendo Pedro acá? Pedro nos está dando un aliento. Aunque no parezca, Pedro nos está alentando acá. Mas el fin de todas las cosas se acerca, velad, sed sobrios, ser entendidos. Porque aquí Pedro nos está queriendo decir que ya se va a terminar este sufrimiento. Pedro nos está queriendo decir que no vamos a estar siempre acá. Pedro nos está queriendo decir que ya falta poco para que estemos con papá. Y eso es el aliento que Pedro nos está dando a través de esta palabra. Pedro nos está queriendo decir: hey, estén atentos, estén orando, estén velando, estén sobrios, estén frescos. Porque el tiempo se acaba. Ya falta poco. No sigamos yendo y viniendo. No andemos como las olas del mar, no. Falta poco, no sabemos. Ayer siglo hablaba con la pastora y decía: yo no sé cuándo. Por eso a la noche que oro todas las noches y me pongo a cuenta con Dios, y porque si Dios viene, me voy con Él. Y sí, es cierto, yo no sé. Mirá si viene Dios ahora y no estoy con la pastora. Le voy a hablar con Dios y le voy a decir: no, que espere que venga ella. Como dice la Silvia. No, pero esto es importante. Queda poco tiempo. Mire, desde que se escribió esta palabra, que queda poco tiempo. Miren cuántos años han pasado. Estemos sobrios, velemos, estemos atentos, estemos orando, porque este sufrimiento se acaba. Y no es que sea un sufrimiento servir a Dios, pero sí es un sacrificio muchas veces dejar de hacer lo que nos gusta por hacer otras cosas. Porque muchas veces lo que nos gusta no agrada a Dios. ¿O no? Yo, cuando jugaba al fútbol, me gustaba jugar al fútbol y yo era arquero y el área la manejaba yo y yo no le decía: Pepito, corre. No, decía: pero Pepito, chin, ponete ahí, anda para allá, vení para acá. Así, a los gritos. Y me gustaba, lo confieso, me gustaba. Ay, Señor. Ahora juego de una manera diferente, porque no dejé de jugar porque me gustaba, pero lo hago desde otro lugar, lo hago desde... Ya prácticamente a veces me quedo callado. Entonces también es un sacrificio y quizás le parezca un ejemplo tonto, pero bueno, yo tengo que dar ejemplos míos, no puedo dar ejemplos de los demás. Y bueno, y le contaba ayer a la pastora que fui a jugar un partidito, me metieron 8 goles. Pero bueno, no estuve en mis mejores días. Pero le decía a la pastora, anoche le comentaba: ¿sabes qué? Tuve una sensación rara porque yo estaba jugando y veía y la defensa iba para cualquier lado y no habíamos completado el equipo, éramos 10, así que Leo, si querés, sumate. Yo estaba cantando en mi pensamiento:
viniste a mi casa, me visitaste, así estaba en mi mente. Y la pelota ahí venía, atajé varias hasta que bueno. Y le decía a la pastora, ¿y tú esa? Sí, tú eso. Y a mí me gustó y vine chocho. Ni hablar cuando llegué a mi casa y me encontré a la hermana ahí. Más contento me puse. Pero bueno, a veces es un sacrificio. A veces es un sacrificio que tenemos que hacer para agradar a Dios, porque es morir a nosotros mismos. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Pero que era bueno, No soy, nada más que... Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Y esta es la palabra que yo hace unos días hablaba con mi señora. Le digo, mi amor, este es el centro de la predicación. Y yo creo que, y este versículo, así que ahí entre Mailén, Silvia, Romy, Nadia, no sé cómo, se van a organizar. Dice, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Pero ¿vieron lo que decía Juan 3, 34 y 35? Vamos a leerlo de nuevo porque... ¿Qué es lo que es una punta de flecha? Juan 13. Para mí este versículo es la punta de flecha de nosotros, de este hogar, de esta familia. 13. Juan. Dice, un mandamiento os doy, que nos amemos los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y el primer mandamiento que conocemos es amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Y el segundo? ¿Cómo? A tu prójimo como a ti mismo. Y esto yo quiero que lo escriban en algún lado acá, en la pared. Porque yo creo que este es el versículo que a nosotros como iglesia nos identifica. Es el versículo que ya nos han escuchado decir no sé cuántas millones de veces desde que estamos acá en estos 2 años y algo. Y yo le decía, esto es. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Y no está hablando de amar a Mailén o a Emma o a Leo, a Marina, a todos ustedes solamente porque obviamente los queremos, los amamos y son hermosos y etcétera, etcétera. No. Está hablando de amar a la persona que no me gusta tanto. Está hablando de amar a la persona con la que no tengo tanta buena relación. Está hablando de amar a la persona que todos hablan mal. Está hablando de eso. Está hablando de amar a todos. Porque el amor cubrirá multitud de pecados, dice la palabra en el verso 8. Y a mí, y voy a creer que es de Dios, porque como que me cayó algo cuando yo estaba leyendo esto y íbamos el jueves a la casa de Silvia y íbamos hablando con la pastora. Porque está bueno esto de andar a pata, que vas hablando muchas cosas, iba hablando con la pastora y le decía, amor, creo que ya sé por qué el Señor a nosotros nos respalda tanto en lo que hacemos. Porque yo creo eso, que Dios nos respalda en todo lo que hacemos, si no, no estaríamos viendo hoy lo que estamos viendo en ustedes y en nuestra familia. Porque claro, nosotros desde que llegamos acá, y alguna vez en nuestra vida cuando nos dieron esa palabra que teníamos el ministerio del amor, empezamos a caminar sobre eso y amar a las personas. No solamente a los que nos querían, se acabó el gas, no solamente a los que nos querían, sino a los que muchas veces hablaron mal de nosotros, muchas veces a los que por diferentes motivos o razones, vaya a saber Dios, no querían saber nada de nosotros. Porque nosotros pecamos también. No se me vayan a ir de la iglesia por esto. Porque somos seres humanos y nos equivocamos. ¿Y vieron lo que dice acá? Que el
El amor cubre multitud de pecados. Y yo entendí que por eso, por amar como amamos, con este amor que no envidiamos nada y con este amor que nos ponemos contentos cuando cada uno de ustedes tiene un logro. Lema hizo la transferencia en la moto, estaba más contento y yo me puse contento con él y iba a decir, la transferencia en la moto. Y sí, si es su alegría, es la mía también. Yo no digo, este le hace la transferencia en la moto, yo no tengo ni para andar en auto y soy pastor. No. Y Dios sabe que es así. Y dije, ya entendí por qué. Porque una vez dice, Señor, soy tan malo con vos y vos todavía me seguís bendiciendo. Y es por amor. El amor cubre multitud de pecados. Pero ojo, porque no está hablando de ir y pecar deliberadamente. Amo tanto que Dios me va a perdonar. No se equivoquen. Si amamos, no vamos a pecar. Vamos a tener por ahí, y vamos a ser realistas, como muchas veces nos dice Marina, sí, nos vamos a equivocar. Pero si yo amo, no te voy a poner ejemplo a vos, te voy a poner ejemplo a vos. Si yo amo a Emma, no voy a hablar mal de Emma. Si yo amo a Emma, no lo voy a envidiar a Emanuel. Si yo amo a Emma, no voy a hacer nada para que Emma esté mal. Si yo amo a Emma, no le voy a mentir, no le voy a robar, no le voy a... Me voy a enojar nomás a veces porque no me da tortitas, pero bueno. Después se pasa. ¿Me entienden? El amor cubre multitud de pecados. ¿Por qué? Porque si amamos, no pecamos. ¿Me entienden? Ahora la pregunta es, ¿amo? ¿Verdaderamente amo? Amén. Dale un aplauso al Señor. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, administrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Cuántos tienen dones? Todos tenemos dones. Y esto Dios nos los ha puesto no para beneficio propio, sino para bendecir a los demás. ¿Sí? Amén. A ver, un ejemplo. Por ejemplo, Roberto. Yo sé que es, sin conocerlo mucho, yo sé que es una persona que se hace a los demás, que tiene que, si tiene que ayudar, ayuda, que está predispuesto, que muchas veces deja de hacerlo de él para hacerlo otro. Y eso es un don. Y no lo usa para su beneficio, lo usa para el beneficio de los otros. ¿Me entienden? Y así, en diferentes áreas de nuestra vida, Dios nos va poniendo dones. Pero no lo usó Dios para mi beneficio. Dios no le dio ese don hermoso a la Marina de cantar, de tener esa voz que tengo que andarla ahí sujetando para que permanezca y quede acá. No la dio para su beneficio porque qué pedazo de voz que tenga. Tsunami me dijeron a mí. No, lo usa para el beneficio de Dios, porque a través de ese don que Dios ha puesto en su voz, nosotros también podemos llegar a sentir la presencia de Dios. Amén. Amén. ¿Viste, Marina? Y lo mismo Leo, y lo mismo cada uno de los que tenemos acá. Yo tengo muchos dones. Pero esto es así. Dios nos da dones, pero no nos da los dones para que lo usemos para nuestro propio beneficio, sino para el beneficio de los demás. Cada uno, según el don que ha recibido, ministralo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien permanece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo que hacemos es para gloria de Dios. No es para gloria mía, es para la gloria de Dios. Yo te pido que te pongas de pie, le voy a pedir a los chicos que pasen.
Nadie me convidó mate, nadie me convidó café, nada. Está bien. Buenos administradores de la gracia de Dios es el título por el que comienza esta palabra que hemos leído.